Radiovisión Online. Mucho más que radio. Toda alabanza y toda pleitesía le pertenecen a Él. Te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, por esta gran oportunidad que nos concede de estar, Señor, en Radiovisión Cristiana Internacional, en este hermoso día que se conmemora, se celebra el Día de la Resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos, Padre. Bendice la audiencia de Radiovisión Cristiana Internacional. Permite que por medio de tu palabra, en esta mañana, nosotros, tus hijos, seamos grandemente edificados. Recibe toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Mis santos hermanos, que el Señor les bendiga a todos. El saludo de su pastor Francisco Reinaldo Mejía. Por la misericordia de Dios, pastor de la Iglesia Los Uno en Cristo, junto a mi querida esposa, la pastora Noemí, estamos pastoreando esta congregación en el 203 de la calle Temple, en Paterson, New Jersey. Y en el día de hoy tenemos servicios especiales. Digo servicios porque celebramos dos, el primero a la 1 de la tarde y luego el segundo en inglés a las 4:30. Si eres nuevo en el área, no te estás congregando, te invitamos para que participe de nuestra congregación en el 203 de la calle Temple, así se escribe en inglés, Paterson, New Jersey, y el código de área es 07522. Para más información de nuestro ministerio, usted puede comunicarse cómodamente marcando el 973-870-9321. Repetimos el número de teléfono para más información de nuestro ministerio. Es el 973-870-9321. Queremos llevar un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que, como cada domingo, sintonizan a Radiovisión Cristiana Internacional para escuchar la voz de los Uno en Cristo. Es el programa oficial de nuestra congregación. Adoramos el nombre del Señor. Queremos llevar un saludo especial a nuestros hermanos pastores allá en la República Dominicana que nos sintonizan a través de las frecuencias 1330 en la capital y 660 en toda el área norte, el área de Santiago y zonas aledañas. Para ustedes, nuestros saludos desde la cabina máster, la cabina Cadín Castelo. Les saludamos y les bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por supuesto, el saludo va extendido también a todos nuestros hermanos que nos sintonizan aquí en el área triestatal, especialmente a la iglesia Los Uno en Cristo, los hermanos. Nuestro más caluroso saludo. Les decimos que estemos temprano en el templo en el día de hoy, ya que nuestro servicio comienza a la 1 en punto de la tarde con la ayuda del Señor. En este hermoso día queremos de inmediato pasar a la palabra que se encuentra en el día de hoy en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 15 y el verso 20. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20. Vamos a hablar de la resurrección del Señor Jesucristo, ya que hoy hay un gran júbilo, una gran celebración por este hermoso acontecimiento que sucedió hace más de 2000 años allá en Jerusalén, en Israel. La palabra la leemos
Repetimos en Primera de Corintios capítulo 15, verso 20, y nos dice la palabra: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Una vez más, gracias por tu palabra, Señor, que ha sido leída. Permite que esta palabra penetre en los corazones de mis amigos y hermanos y sea de gran edificación. En el nombre de Jesús. Amén. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sin duda alguna, es el acontecimiento más importante de la fe cristiana. Decimos esto porque así como Cristo resucitó de los muertos, es sin lugar a duda la garantía del creyente de que así también un día, como Él lo prometió, nosotros también vamos a resucitar para así estar siempre con el Señor. La crucifixión del Señor Jesucristo tomó lugar, hermanos, un viernes, como nos dice la palabra. Luego el domingo, Él resucita de los muertos. Como dice la palabra, que bien temprano en la mañana, las mujeres iban a ungir el cuerpo con especias aromáticas y preguntaban, ¿quién nos removerá la piedra? Porque había sido puesto en un lugar donde nunca se había puesto una persona fallecida. Ellas naturalmente no podían mover la piedra, aquella gran piedra que se ponía en el sepulcro. Sin embargo, los relatos que nos dice la palabra de Dios, que habían puesto guardas y habían sellado con el sello romano aquella tumba, porque decían, esas personas decían que Él iba a resucitar, no sea que sus discípulos se roben el cuerpo y digan luego que ha resucitado. Mis amados hermanos, pero Cristo resucitó con poder. El sello romano no pudo detener la resurrección de Cristo. La piedra no pudo retener a el Señor Jesucristo. Cristo resucitó, dice la palabra que hemos leído, como las primicias de la resurrección. La palabra primicia significa en el Antiguo Testamento los primeros frutos.
había una ceremonia muy interesante respecto a los primeros frutos, según el libro de Levíticos, capítulo 23, versos 10 y 11. Habla de los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Uno se pregunta en qué sentido Cristo es la primicia de los muertos. Encontramos tres razones posibles. La primera, primicia significa el primero o lo primero respecto a la resurrección. Hermanos, sin lugar a dudas, Cristo es el primero que resucita para no ver muerte. Los demás encontramos en la palabra, en el Antiguo Testamento, personas que resucitaron, como es el caso en el ministerio de Eliseo, que él resucitó a una persona. Tenemos también ejemplos de que en el Señor resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, que iban camino al cementerio a enterrarlo, y él paró el féretro, debo decir, y lo resucitó. También a la hija de Jairo y probablemente a otros. Cuando Cristo fue crucificado, muchos del Antiguo Testamento resucitaron y se aparecieron en Jerusalén. Eso los encuentra en el libro de Mateo, capítulo 13, versos 52 y 53. Pero aunque estos resucitaron primero que el Señor, volvieron a morir. En el caso del Señor Jesucristo, Él fue el primero que resucitó para no ver muerte. Por eso nos dice el apóstol Pablo que es primicia de los que durmieron. También puede ser otra razón, y este es el uso que Pablo le da a la palabra aquí, aquello que es parte del todo, que sigue y viene siendo una garantía de que sigue algo. Así como las primicias de la cosecha eran una garantía de que había una cosecha que después seguía, Cristo, sin lugar a duda, es la garantía de que después de su resurrección hay otros que también resucitarán. Como también él lo dice en una de sus cartas, he aquí que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y así estaremos siempre con el Señor. Así como el brote de una semilla que rompe la tierra anuncia que después sigue una planta, así también el Señor Jesucristo resucitó. Primicia, en tercer lugar, puede tener un sentido de consagración, de dedicación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, al ser traída la primicia de la cosecha al sacerdote en el templo, era mecida delante de Jehová por el sacerdote, y así toda la cosecha era consagrada a Dios. Por medio de la resurrección, Cristo y todos los redimidos hemos sido consagrados a Dios para venir a ser
su pueblo, un pueblo santo, un pueblo apartado. Hermanos, Primera de Corintios capítulo 15, verso 23, habla de la segunda venida de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Cristo resucitó para venir de nuevo. En Primera de Corintios 15, 23 habla de la segunda venida de Cristo, habla de aquello que resucitarán cuando Él venga. Sin lugar a duda que esta es la garantía de que así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar con Él. Pero para que los tales resuciten, era necesario que Cristo primero resucitara y se fuera y venga de nuevo para venir luego. Dice, es como decir, ¿por qué necesita un edificio los cimientos? Porque sobre los cimientos viene después un piso, vienen paredes, vienen muebles. De la misma manera, era necesario que Cristo resucitara porque su resurrección fue el eslabón en una cadena de eventos futuros que habrían de tomar lugar. Hermanos, Cristo resucitó para poner sus enemigos debajo de sus pies. El versículo 25 nos dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿En qué sentido reina Cristo durante esta dispensación? Primero, tenemos que entender que Cristo reina como mediador en esta dispensación de la gracia en la que estamos. Hermanos, la economía de la gracia, la presente dispensación, puede ser vista como la dispensación del ministerio sacerdotal de Cristo. Cristo intercede por nosotros delante del Padre. Él está ahí intercediendo delante de nosotros. Hay algo específico que se presenta en la palabra de Dios que tenemos que entender, y es que el Señor les dijo a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Segundo, reina hasta que todos sus adversarios sean sometidos. Toda la raza humana debe o debía formar un solo reino bajo su dominio. Pero por causa de su rebelión, se hizo necesario que Cristo reine sobre la tierra, y este reinado dura hasta que el Hijo de Dios no tenga más adversarios que someter. Mientras haya pecado en el mundo, mientras hayan corazones rebeldes, mientras haya oposición a Dios, Cristo tiene que reinar sobre la tierra. Hermanos, el Salmo 110, verso 1, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. O sea, mientras hayan enemigos que combatir, tú estarás sentado como monarca. Una vez que sean todos aniquilados, me devuelves el reino.
Cristo, sin lugar a dudas, resucitó, hermanos, y esta es una verdad tan tangible que encontramos que todos los discípulos del Señor, los apóstoles, murieron por causa del evangelio, de predicar el evangelio. Ahora yo le pregunto, analizando este tema conscientemente, en la actualidad, ¿moriría usted por una mentira? Si esto no fuera verdad, esos discípulos que estaban gustosamente dispuestos a dar su vida por el Señor Jesucristo y la dieron con gozo, como es el caso del apóstol Pedro, que cuando iba a ser crucificado, dijo, no me crucifiquen como mi Señor, crucifíquenme con la cabeza hacia abajo, porque no soy digno de morir como murió mi Señor. Ellos tenían la fe, ellos tenían la certeza, ellos tenían la convicción de que así como Cristo resucitó de los muertos, un día ellos también resucitarían. Cristo resucitó para acabar con todas las fuerzas del mal. El versículo 24 dice, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, dominio, autoridad y potencia, no solo se refiere a los reinos inicuos de este mundo, sino a las fuerzas espirituales demoníacas que se oponen a Dios. Por ejemplo, en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12, describe la clase de lucha que nosotros tenemos. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y también en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 14 y 15, dice lo siguiente respecto a la obra de Cristo en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estos principados y estas potestades sobre los cuales Cristo triunfó en la cruz son fuerzas demoníacas. Por eso, mis amados hermanos, también era necesario que sucedieran todas estas cosas para que nosotros seamos vencedores sobre todas estas cosas. Cristo resucitó para destruir la muerte. El versículo 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En Isaías capítulo 25, verso 8 dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Mis amados hermanos, hay una garantía muy especial de parte de Dios con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los grandes líderes que se levantaron y han formado religiones están en sus tumbas. Mahoma está en su tumba. Buda está en su tumba. Y todos esos grandes líderes están en sus tumbas. Pero si usted va a Jerusalén, va a encontrar que la tumba del Señor
está vacía. ¿Por qué? Porque Él resucitó de los muertos. Y esta resurrección, hermanos, dice la palabra que se le apareció a las mujeres, se le apareció a los 12, a los 11, se le apareció a más de 500 hermanos y les dijo a todos: voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esta es la garantía, hermanos, de que nosotros no le estamos sirviendo a fábulas, no le estamos sirviendo a cuentos, estamos sirviéndole a un Dios vivo y de poder. Estamos sirviendo a un Cristo vivo que ascendió a los cielos un día y que ha de venir. Como le dijeron a los varones Galileo: varones Galileo, ¿qué estáis mirando? Este Jesús que subió al cielo en esa misma nube volverá. Y nosotros le estamos esperando. Y decimos: sí, Señor Jesús, ven por nosotros. Ven por tu pueblo. Ven por tu iglesia que te espera. Esa es, sin lugar a duda, el acontecimiento más grande, más importante, que es la base de la fe cristiana, de la fe que espera al Señor Jesucristo. El postrer enemigo será destruido. Alabado sea el Señor. Y Cristo resucitó para sujetarse luego al Padre. Dice el versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces Él también se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Mis amados hermanos, para resumir y ya concluir, la resurrección de Cristo es la primicia de la resurrección de los creyentes. La resurrección de Cristo garantiza su segunda venida. La resurrección de Cristo garantiza su triunfo sobre sus enemigos. La resurrección de Cristo garantiza la derrota final del mal. La resurrección de Cristo garantiza la destrucción definitiva de la muerte. Y la resurrección de Cristo garantiza el dominio definitivo del Padre sobre todas las cosas. Nuestra fe no está fundamentada en mentiras, en fábulas ni en cuentos. Nuestra fe está fundamentada en hechos verídicos y verdaderos. Y yo te invito en esta hora a que ponga toda tu confianza, toda tu fe en el Señor Jesucristo, porque Él viene pronto. Así como se fue un día, resucitó, volverá por su iglesia a levantarla. Que Dios te bendiga. Habló para ti el pastor Francisco Reinaldo Mejía, de la iglesia Los Uno en Cristo. Paz. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.